Bueno, pues continuamos con la siguiente lección, que aquí intenté agrupar en esta lección lo que llamaríamos sistemas distribuidos, vamos, y luego sistemas escalables y Big Data. Está agrupado. Esto está un poco diferente, lo he reorganizado respecto al año anterior. Lo digo por si hay algún repetidor que se dé cuenta que hubo un pequeño cambio en la estructura de estos temas. Entonces, vamos a hablar también aquí, vamos, de lo que vamos a hablar en esta lección va a ser todo esto, que son los sistemas distribuidos, o sea, de la primera parte va a ser sistemas distribuidos y luego vamos a hablar de lo que serían los de Big Data. Entonces, primero, pues los estilos de integración, una revisión a lo que son los estilos de integración. Hablaremos de un patrón que es bastante conocido, que se menciona siempre aquí, que es el patrón broker. Hablaremos de peer-to-peer, arquitecturas orientadas a servicios. Luego hablaremos también de microservicios y pues, de serverless, eso en esta lección. Entonces empezamos. A ver, los estilos de integración es simplemente una revisión de los estilos de integración que yo creo que ya conocéis, que son, pues eso, transferir ficheros. Tú tienes una aplicación. A ver, esto simplemente porque en este tema lo que estamos dando es sistemas distribuidos, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema distribuido, quiere decir que hay dos sistemas, la aplicación A y la aplicación B, que son independientes, están distribuidos y se tienen que comunicar. Entonces, ¿cuál es la forma de comunicar más básica, más básica? Pues que este sistema guarda una cosa en un fichero y ese fichero se lo mandas, lo importas desde la otra aplicación y continúa trabajando. Vale, eso es lo más básico, lo más sencillo. Tiene ventajas de que hay muy poco acoplamiento y te permite depurar porque puedes coger el fichero y analizar lo que te generó esta aplicación y ver si está bien o está mal. ¿Cuáles son los problemas de esto? Pues bueno, tienes que mirar cuál es el formato del fichero para que las dos aplicaciones lo entiendan y que a veces la coordinación no es muy fácil, y esto es quizás el mayor problema, porque una vez que enviaste el fichero, si luego lo modificas, si esta aplicación luego lo modifica, entonces puedes acabar teniendo más de un fichero. Entonces muchas veces la coordinación con ficheros acaba teniendo intervención manual y bueno, no es una cosa que sea como muy elegante, ¿vale? Entonces esto simplemente es un estilo que en general no es muy recomendable. A ver, no es que sea muy recomendable, hay que tener en cuidado dónde lo utilizáis. Entonces, para sincronizar aplicaciones distribuidas, yo no lo utilizaría, pero muchas veces cuando tienes dos aplicaciones que están funcionando, pues al final de hecho es lo que se utiliza. Tú guardas en un fichero y se lo mandas a a la otra aplicación. La otra alternativa así tradicional para comunicar aplicaciones distribuidas es que tengan una base de datos común, que guarden información a esta base de datos común y que no se comunican entre ellas, sino que guardan dos datos aquí y entonces a partir de ahí, viendo los datos que hay, pues se pueden comunicar. Ventajas, siempre tienes los datos en la base de datos, todo el mundo accede a la misma información, es consistente. Problemas que tiene esto, pues que el esquema de la base de datos puede variar, entonces tienes que cambiar todas las aplicaciones que se comunican con esa base de datos, el rendimiento cuando tienes la base de datos que puede ser un cuello de botella, no sé, sincronizar, la escalabilidad, una serie de problemas de la base de datos compartida. Aquí puse dos variantes que también creo que es importante que sepáis que existen, porque a lo mejor las encontráis si leéis algún libro de arquitectura o si buscáis más información. Una es el Data Warehousing, que es cuando utilizas una base de datos para hacer análisis de datos o informes. Esto a veces en muchos sistemas, tienes un sistema grande y después de trabajar mucho, genera en una base de datos, pues tienes una base de datos aquí que te permite luego hacer análisis de datos. Aquí tienes los analistas de datos que van a coger esta base de datos y empezar a hacer análisis y ver un poco lo que hay. Luego también tienes lo que es esta componente que es ETL, que también es interesante. Estas siglas vienen de extracción, transformación y carga, en inglés es load, por eso ETL, y esto al final lo que son las acciones básicas que tú tienes cuando tú tienes en una base de datos ya existente, tú tienes una base de datos ya existente y entonces primero lo que haces es extraer los datos. Entonces haces una primera fase que es extraer los datos, luego lo transformas estos datos, sería la T de transformar, y luego ya lo guardas a otra base de datos, lo cargas en otra base de datos o en la misma base de datos, y esto sería el load. Entonces, ETL significa eso, extraer, transformar y cargar en una base de datos. Eh,
de estos estilos así para comunicarse entre aplicaciones distribuidas, la otra que se utiliza mucho, vamos, que es muy habitual, es lo que se llama invocar a procedimientos remotos. Entonces tú tienes una aplicación A que se ejecuta en un sitio, otra aplicación B que se está ejecutando en otro sitio y quieres integrarlas y lo que haces es que desde la aplicación A hay un mecanismo que permite invocar métodos de la aplicación B que están en otro sistema, que están remotos, pero tú de alguna forma es como si estuvieras invocando un método casi local, ¿vale? Es la invocación de procedimientos remotos. Esto no es nuevo, esto lleva hablándose de esto ya hace más de 30 años, porque originalmente lo encontráis con estas siglas de RPC, Remote Procedure Call, o Remote Method Invocation. Hay pequeñas diferencias entre ellos, pero al final la idea siempre es un poco la misma. Aquí lo que hay que decir, bueno, las ventajas es esto, ¿no? Que tú puedes tener dos aplicaciones distribuidas y invocas información de otras aplicaciones y te devuelven la respuesta, pero aquí hay que decir esto, ¿no? Que es que hay cuando estás trabajando en invocación a procedimientos remotos, muchas veces acabas cayendo en esto, en este error que es muy común, que es pensar que la red es fiable, que la latencia es completamente cero, o que el ancho de banda es infinito, o que la red va a ser segura, y todo esto normalmente son cosas que no se cumplen, ¿vale? O sea, la red no es fiable, puedes invocar un método en otro sitio y no termina nunca. Entonces, hacer cosas estas con sincronización, puede haber mucho acoplamiento entre las aplicaciones, entonces es conveniente. Hoy en día, por eso se habla mucho de cosas asíncronas. Lo que comentabais antes de conocer JavaScript, quizá lo que más trabajo os va a costar, yo creo que más que conocer JavaScript, es conocer las técnicas de programación asíncrona en JavaScript. Y yo creo que eso es lo que más trabajo os va a costar, porque si estáis acostumbrados a trabajar de forma asíncrona, normalmente en Node.js el patrón habitual es trabajar de forma asíncrona. Entonces, conviene que conozcáis bien el significado de la palabra await. Vamos, esa invocación a métodos de forma asíncrona es una cosa que os conviene que aprendáis y a lo mejor no estáis acostumbrados. Quizás eso sea una de las cosas que os va a costar, porque es un pequeño cambio como de paradigma de lo que estáis acostumbrados a trabajar. Y bueno, aquí puse esto en estas transparencias gRPC, porque estos son nuevas revisiones de esto de invocación a procedimiento remoto. En este caso, esto se está proponiendo desde Google y es un tema interesante, ¿eh? De hecho, esto garantiza mucho más rendimiento muchas veces que hacer invocaciones con servicios web más tradicionales, ¿vale? Esto, gRPC es una alternativa bastante interesante. Luego tenéis, a nivel de integración de aplicaciones, el otro patrón que hay sería ya lo que es tener un canal de mensajería. Tener un canal de mensajería de forma que las aplicaciones se comunican mandando eventos o mensajes al canal de mensajería y este canal de mensajería devuelve respuestas a las otras aplicaciones. Eso es un poco la principal idea. Ventajas e inconvenientes de estos los canales de mensajerías, bueno, ventaja es que hay muy bajo acoplamiento, la comunicación ya desde el principio suele ser asíncrona y bueno, pues o sea, esto está muy relacionado con todo lo de Event Driven Architecture, o sea, de arquitecturas basadas en eventos, ¿vale? Problemas también a veces de comunicación asíncrona. No todo el mundo la entiende bien al principio, a la hora de implementarlo hay que tener un poco más de cuidado y a veces el formato, los mensajes hay que tener cuidado. Y ahora aquí voy a hablar de esto de las diferentes topologías a tener en cuenta cuando haces estos canales de mensajería. Entonces aquí ahora vamos a hablar de dos topologías que yo creo que es interesante que conozcáis. Entonces las topologías de integración, y ya digo, esto lo incluyo aquí porque en su día alguien me dijo que era bueno que supierais, como estudiantes de arquitectura de software, que supierais que existen topologías de integración de arquitecturas y que hay estas dos que se mencionan mucho. La primera es Hub and Spoke. Esto viene traducido al español. Hub es como algo central.
y spoke es como algo, es como los radios de las bicicletas, ¿no? Entonces tú tienes el hub, es la parte central, por eso esto es como si quisierais verlo como si tuvierais el hub, es la parte central, es el broker que maneja las diferentes radios, y los radios son las diferentes aplicaciones que se comunican con este hub que es el broker central, ¿vale? Entonces esta topología lo que exige, bueno, esta bueno, tiene esta estructura, el hub se encarga de la integración, y luego la otra, la topología en bus, tenéis un bus que es el que se encarga de gestionar lo que es el esqueleto de la mensajería. Este es como más, las diferentes aplicaciones se comunican con el bus. Estos suelen necesitar la máquina de integración y el adaptador, requieren más para conectarse al canal de mensajería, al esqueleto, al bus, necesitan más lógica, y por eso normalmente aquí hay también lo que se llama el middleware. O sea, el middleware es el software que te permite conectarse al canal de mensajería, que es un poco lo que pongo aquí, ¿no? Muchas de estas soluciones basadas en el bus de mensajería, pues tienes que, por un lado, hay otro acrónimo aquí que se utiliza mucho, que es el Enterprise Service Bus, que es lo que te define el esqueleto de la mensajería, se encarga de convertir los protocolos, transformar los formatos, el enrutamiento, y esto está muy relacionado con otra sigla que es el Message Oriented Middleware, que es todo el software para hacer, pues eso, lo que es el intercambio de mensajes. Relacionado con estas dos, hay un patrón que también lo incluyo fundamentalmente por cuestiones históricas, porque a lo mejor lo oís en algún libro, en alguna revista, y de qué es esto de broker. Bueno, esto es un patrón que te permite conectarte entre un cliente y un servidor mediante un broker que es como un intermediario que se encarga de la comunicación, ¿vale? Entonces, el API que tiene el cliente para conectarse al broker se suele llamar un stub, y el API del servidor se suele llamar un skeleton, y luego el broker es el intermediario. Puede haber más de un broker, entonces suele haber lo que se llama un puente, un bridge entre los diferentes brokers. Por eso este broker suele conectarse con otros brokers. Eso se llama un puente, ¿vale? Eso, digo, son terminologías quizás ya un poco viejas, ya hoy en día no se habla tanto de esto, pero bueno, como en su día se habló de ello, creo que es interesante que lo conozcáis. Aquí os pongo las diferentes componentes. Y las ventajas e inconvenientes, bueno, esto del broker, pues de alguna forma delegar todas las responsabilidades, delegar los aspectos de comunicación al broker, de forma que los clientes y los servidores se olvidan de cómo se están comunicando, porque lo hacen todo a través del broker, y un poco la portabilidad. Al final, si tú quieres mover toda la comunicación a otros tipos de sistemas, lo que tienes que cambiar es el broker. En principio esto está bien, pero claro, evidentemente también es el rendimiento, tienes de nuevo una nueva capa de indirección, a veces la comunicación directa es más rápida, y a veces tienes un cierto acoplamiento fuerte con los componentes con este broker. Entonces a veces este broker es como un punto de fallo único, y esto puede ser un pequeño problema de este tipo de soluciones. La solución más conocida que se relaciona con esto de Corba, de hecho la B creo que viene de broker, es esto de Corba, o sea, perdón, con esto de broker es esto de Corba. Corba es una solución ya bastante antigua para sistemas distribuidos, pero bueno, en su día fue muy popular, y yo creo que conviene que sepáis que existe, ¿vale? Porque no sé, a lo mejor vais a trabajar en un sistema antiguo, y en ese sistema antiguo están utilizando una comunicación mediante Corba. Pero simplemente con esto, en estas asignaturas solo pretendo deciros que existe o existió una cosa que se llamaba Corba y que se basaba en el patrón broker. Otro de los estilos arquitectónicos que también está muy relacionado con sistemas distribuidos y que es muy antiguo ya, o sea, no es muy antiguo, no es tan antiguo, bueno, hace 20 años. Pero se hizo muy popular, sobre todo eso, hace unos 20 años, en el año 2000 más o menos, es lo que se llama peer-to-peer. Son las redes, esto es a nivel de topología de redes y de nodos computacionales peer-to-peer, pero esto es una de esas cosas que
que se sigue como reinventando cada poco. Ahora lo último que podríamos considerar que es peer-to-peer es blockchain. Blockchain también se supone que tú tienes un montón de nodos computacionales que son todos iguales y se comunican. Al final la idea básica es esto, ¿no? Tú tienes nodos computacionales que se comunican entre sí y son todos iguales y no hay un nodo central que es el que gestiona toda la comunicación. Es decir, la principal restricción es que no existe un nodo principal. Eso es un poco la idea. ¿Ventajas e inconvenientes de todo esto? A ver, la ventaja es que está todo descentralizado, que hay tolerancia a fallos porque no hay un punto único de fallo, es decir, si falla un nodo, los demás pueden seguir trabajando, pero también tiene sus problemas, es cómo mantener el estado global del sistema es difícil. Ya digo, un ejemplo típico sería la propia web, podríamos considerar que es una arquitectura inspirada en peer-to-peer, aunque también ahora vamos a ver que hay una variación que es super peers, hay unos peers que tienen más capacidades que otros, es una variante, y luego pues también un poco, a ver, estas soluciones también pueden conllevar mucho ancho de banda, sobre todo para comunicar el protocolo, para garantizar que todos son iguales, los peers son iguales, también eso puede ser complicado a nivel de protocolo, y luego que puede haber peers que son maliciosos, ¿no? Que puede haber un peer que, no sé, que esté haciendo cosas raras, entonces también tienes que ver cómo detectarlo. Aquí puse ejemplos y ya digo, la más moderna hoy en día podemos ver, podría ser blockchain, pero desde Napster, que es de los años 2000, hasta BitTorrent, etcétera. Vale, yo creo que lo conocéis. Bueno, entonces ahora pasamos al siguiente bloque. Y en este bloque vamos a hablar de las arquitecturas relacionadas con servicios. Aquí, sobre todo, más que nada aquí lo que une es que todas tienen la palabra servicio en el nombre, aunque luego si analizamos un poco, no sé, el serverless, microservicios son bastante diferentes de lo de SOA, pero bueno, vamos a ver, o sea, son bastante diferentes, pero en otras cosas están como reinventando algunas cosas que ya estaban inventadas. Entonces vamos a empezar con lo que sería una definición teórica de lo que podríamos llamar arquitecturas orientadas a servicios, ¿vale? Entonces, SOA viene de Service Oriented Architecture y la idea básica es que tú tienes un sistema con una serie de servicios, tú tienes el servicio 1, servicio 2, el servicio 3, estos servicios tienen una interfaz y lo que exponen al exterior es la interfaz y también tienen una dirección en Internet, de forma que este servicio hace una petición a este otro servicio a lo mejor hace otra petición a este otro servicio a través de esta dirección suele ser el endpoint, la URL donde está publicado, y luego esa comunicación es a través de esta interfaz que tiene cada uno, ¿vale? Cada uno tiene una interfaz que es los métodos que va a soportar y que se envían. Bueno, los elementos son los proveedores de servicios, los consumidores de los servicios, los mensajes que se intercambian entre sí, el endpoint, aquí lo traduje, o sea, lo traduje como terminal, que es el endpoint, es donde está ubicado el servicio, el contrato que describe la funcionalidad que te ofrece ese servicio y luego la política del servicio, ¿no? Los acuerdos de cómo se va a gobernar ese servicio, la seguridad, el rendimiento, etcétera. Aquí puse un dibujín, las restricciones las puse como un dibujo, que yo creo que se entiende bastante bien. Si vais por la parte de abajo, podríamos decir, bueno, primero tenemos que intercambiar mensajes. Entonces, lo primero es que el servicio recibe mensajes y también envía mensajes y el consumidor del servicio también. Pero estos mensajes normalmente están descritos en un contrato. Tú tienes un contrato de forma que el servicio implementa este contrato. El contrato a lo mejor te dice, pues yo tengo un método que es sumar, que le tienes que pasar 2 enteros. Y entonces luego si le pasas suma el 2 y el 3, pues este te devuelve 5. ¿Vale? Este sería el mensaje, este sería el contrato donde pones lo que se llamaría los métodos, se llama en inglés, es el signature, la asignatura de los métodos. Entonces el consumidor de servicio comprende este contrato, pero también tiene que estar este servicio expuesto en un endpoint. Entonces este endpoint es donde tú te vas a enlazar a este endpoint y vas a hacer esa petición para intercambiar sus mensajes a ese endpoint. Y finalmente este servicio pues tiene una cierta política, pues no sé, a lo mejor una clave de
porque entonces te echa fuera, etcétera. Pues esto es un poco las restricciones fundamentales de las arquitecturas orientadas a servicios. Las ventajas e inconvenientes de las arquitecturas orientadas a servicios, bueno, pues por un lado tienes la independencia del lenguaje de la plataforma. A ver, esto, cuando surgieron estos estilos orientados a servicios, esto fue en los años, no sé, finales de los años 90 o año 2000, más o menos, bueno, más bien, no, perdón, 2005, cuando se hicieron muy populares, creo que más o menos fue el año 2004, 2005, de aquella estaba de moda, por ejemplo, Java por un lado y .NET por otro. Y me acuerdo que era difícil decidirse si vas a hacer una implementación de un servicio en Java o en .NET. Y entonces muchas veces hacía sistemas que estaban hechas todas en Java, sistemas todos en .NET, pero había desarrolladores de uno, de otro. Entonces se buscaba algo que permitiese independizar los lenguajes de programación de forma que tú pudieras hacer un servicio, lo pudieras hacer en Java y a lo mejor otro servicio lo pudieras hacer en .NET y que pudieran convivir entre sí. Entonces, con eso, con las arquitecturas orientadas a servicios, eso es una de las ventajas que se conseguía. También la interoperabilidad, porque tú utilizabas estándares para comunicarte. También tenías la posibilidad de que el acoplamiento entre los diferentes servicios fuera débil, o sea, tú podrías, no dependías de otros servicios para seguir funcionando. Estaba descentralizado, podrías reutilizar los servicios, el tema de la escalabilidad, o sea, no, tú hacías un servicio y podías tener muchos clientes que se conectaran a ese servicio. Y luego también esto de los sistemas heredados, sistemas legacy, este concepto es interesante. Tú imagínate que tú tenías una aplicación que estaba desarrollada, por ejemplo, en COBOL, y tú querías trabajar con un sistema que estaba todo hecho en Java. Entonces tú tenías un sistema nuevo hecho en Java y luego lo que querías era poder invocar a código en COBOL. Eso era complicado, era difícil y además, entonces lo que se hacía a veces era hacer un envoltorio del código de COBOL, por ejemplo en Java, que lo hacías en este sistema, en esta máquina, este sistema que invocaba el código COBOL, que era un código así bastante viejo, pero que nadie se atrevía a tocar, y este envoltorio ofrecía un servicio, un API, que desde fuera, desde el resto del sistema, todo el sistema podía invocar a este API. Entonces, al final el API se comunicaba de Java a Java, pero internamente este servicio estaba implementado, toda la parte de la lógica de negocio estaba hecho, por ejemplo, en COBOL. Eso es una forma de poder reutilizar sistemas heredados, añadiendo una capa de servicios web a los sistemas heredados. En algunos sistemas, por ejemplo, los bancos y tal, esto sé que se utilizó. ¿Problemas de estas soluciones? Bueno, pues aquí evidentemente hay un problema que es la eficiencia de estas soluciones, porque a veces, no sé, por ejemplo, en sistemas que son muy homogéneos en tiempo real, pues a veces tener separado en la web, en una capa de red y todo esto, pues es como añadir más complejidad a algo que no lo necesita. A veces estás exponiendo el API al exterior y en algunos entornos eso no es una buena, no sé, no puede ser un problema. El tema de la seguridad también, si estás ofreciendo un API hacia el exterior, componer los servicios, coordinar los servicios, la orquestación de servicios, todo esto son retos que algunos sí se podían resolver, pero otros pues son complicados. Variantes. De las variantes de las arquitecturas orientadas a servicios, vamos a hablar popularmente, históricamente, se empezó con WS asterisco, vamos a hablar ahora de WS asterisco, y ahora la que es más popular, la que se utiliza mucho es REST. Vale, esto creo que lo vais a ver también en otras asignaturas, así que vamos a hablarlo, pero un poco... vamos, un poco desde el punto de vista del estilo arquitectónico. El modelo WS asterisco, al final, estos son una serie de especificaciones que se desarrollaron en diferentes estándares, o sea, en diferentes organizaciones de estandarización, por ejemplo, el W3C, en OASIS, en WS, la I es de Interoperability, o sea, una serie de organizaciones que querían encargarse de hacer estándares de organización y también hacer como una especie de arquitectura de referencia basada en servicios. Entonces,
estaba bien la idea, quizás el problema que tuvo es que fue como demasiado ambicioso. Aquí os pongo una transparencia en la que represento pues, los estándares que se fueron haciendo en esta época. Y digo, esto fue muy, no sé, aquí en el año entre 2006 y 2007 había un montón de libros sobre servicios y arquitecturas basadas en servicios y orientadas a servicios, y había un montón de tecnologías. Todas estas tecnologías tenían cosas interesantes. Aquí, por ejemplo, podéis ver esta de SOAP, de servicios, de criptografía, de WS Trust, Security. Muchas tecnologías no llegaron a terminarse porque al final se estaba intentando especificar todo esto en este tipo de organizaciones. Estos son los cuerpos de estandarización, que era OASIS, W3C, WSI. Supongo que no veis mucho en esta transparencia. Eso es, a ver, es difícil porque es un montón de cosas, pero no pasa nada, porque no está pensado para que veáis y ni mucho menos que memoricéis todas estas transparencias, todas estas tecnologías, sino simplemente para que sepáis que se habían hecho muchos estándares de servicios web. O sea, había un montón de estándares de servicios web y que muchos de ellos al final pues no triunfaron. De esos vamos a mencionar la idea general de 3 de esos servicios, y entonces vamos a verlo con unas transparencias que os voy a decir en qué año las hice. Estos son, primero, la idea era tener una implementación de un servicio web. Imagínate que tú tienes un servicio web para calcular 2 y 2, o sea, para sumar números. Entonces tú haces la implementación, publicas esta implementación del servicio web en una especie de páginas amarillas, que era el UDDI. Este era lo que se llamaba un registro de servicios web. Esa publicación la publicas utilizando un lenguaje que se llamaba WSDL, que es la Web Service Description Language, y luego el consumidor del servicio web, pues lo que hace es buscar un servicio web que haga, por ejemplo, sumas de números, obtiene el WSDL, la descripción del servicio web, y una vez que obtiene esa descripción, entonces empieza a realizar peticiones a la implementación del servicio web. Esas peticiones utilizan un formato que es SOAP, que internamente tiene XML, y luego esta es la petición, y luego ya le llega la respuesta en el mismo formato, en SOAP y en XML. Esto es la idea, el ecosistema de las diferentes aplicaciones, o sea, perdón, las diferentes especificaciones. Aquí las especificaciones eran, por un lado, XML, que es para el cuerpo de los mensajes, SOAP para el formato de los mensajes, WSDL para las descripciones de los mensajes y UDDI para la especie de páginas amarillas de los mensajes. Bueno, esto era la teoría. Algunas de estas cosas luego no llegaron a triunfar. Por ejemplo, el UDDI fue una de las primeras cosas que se cayó, porque al final muchas empresas hacían servicios web, pero no querían publicar públicamente en algún registro esos servicios web. Entonces, todo el ecosistema de servicios web y de buscarlos en las páginas amarillas, eso no triunfó. No quiere decir que eso no fuera una buena idea, y yo creo que probablemente en el futuro, de hecho yo ya he visto algunas propuestas que recuperaban esta idea, pero al final todavía falta, yo creo que todavía falta, no sé, un poco más de madurez a la industria para tener unas páginas amarillas donde se publiquen los servicios web. Entonces esta transparencia, puse aquí que la había hecho yo en un curso de verano en el año 2001. O sea, hace 20 años yo estaba hablando de servicios web en un curso de verano aquí en la Universidad de Oviedo, y fue cuando hice esta transparencia. Lo pongo aquí porque es para que veáis un poco que algunas de las ideas más o menos se mantienen hoy en día con los microservicios y tal, pero bueno, algunas ideas son, como veis, son ideas ya un poco viejas. Esto, continuando con estas transparencias del año 2001, también se hablaba del ecosistema de servicios web y de la posibilidad de que tú tuvieras un cliente, una aplicación de usuario. Como veis, los iconos, yo mantuve las transparencias porque los iconos son espectaculares. Pues, por ejemplo, tú tenías una aplicación de usuario que se comunicaba con el ecosistema de servicios web, y luego tenías pues otras aplicaciones, por ejemplo, una para facturación, otra para convertir monedas, otra para gestionar los usuarios, y así sucesivamente. Esto
del ecosistema y de tener diferentes modelos basados en diferentes servicios, como veis, no es nuevo, y con los microservicios algunas de estas cosas se siguen recuperando. ¿Okay? Recuperando sobre estas transparencias, sin entrar en muchos más detalles, SOAP era el protocolo de los mensajes, nada más. Aquí tenéis un poco la evolución. La idea, la metáfora de SOAP era tener una especie de sobres que tenían unas cabeceras que era pues donde mandabas al destinatario y el cuerpo donde estaría el código en XML. Y aquí os ponía un ejemplo en estas transparencias también del año 2001, ponía un ejemplo de una petición SOAP que se basaba en HTTP, pero fijaros la curiosidad, esto lo dejé porque la curiosidad es este post. A ver, esto era uno de los primeros ejemplos, de hecho esto estaba hecho en ASP, en .NET, era cuando yo quería aprender de aquella, quería aprender, sí, está aquí se ve, esto es un ejemplo de un servicio hecho en .NET, y yo quería aprender de aquella .NET y hice mi primer Hola Mundo. Pero yo de aquella no me había dado cuenta de que para hacer una petición a un servicio web que iba a sumar, esto era un servicio web que estaba sumando 3 y 2 y la respuesta evidentemente iba a ser 5, para hacer esta petición, que simplemente es invocar al servicio web y que me devuelva un resultado, estaba utilizando el verbo post. Cuando este verbo post, en principio, vamos a ver luego que no es lo mejor, porque si tú estás haciendo una consulta, las consultas es mejor que sean con el verbo get y no el verbo post, ¿vale? Entonces aquí se puede ver un ejemplo en el que esto pues no era una buena idea. Bueno, pues las ventajas de todo esto de WS asterisco, pues es una serie de especificaciones por la comunidad, tuvo una cierta adopción industrial. Hay muchos sistemas que se hicieron basándose en SOAP. Me acuerdo aquí la Renfe en España tenía un montón de servicios web con SOAP. No sé si siguen teniéndolos o no. Seguramente muchos sistemas todavía siguen siendo sistemas legacy que siguen teniendo estos servicios web. Y tenían esta visión integral de los servicios web, que algunas cosas no triunfaron, pero bueno, algunas cosas sí que luego permitieron evolucionar a otros servicios web que seguimos usando hoy en día. No todas las especificaciones estaban maduras y había una cierta sobreespecificación y que no estaba acompañada de implementaciones ni de frameworks. ¿Vale? Ese es un poco el problema que había, y a veces tenían este abuso del estilo RPC, de hacer como que estabas invocando un procedimiento remoto que no estaba haciendo un buen uso de los verbos get y post, ¿vale? Que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, en la práctica se utilizó bastante y tal. Y luego vamos a ver la otra alternativa. La otra alternativa era REST. REST viene de transferencia de una representación del Estado. Esto es un estilo arquitectónico que se definió en la tesis doctoral de Roy Fielding en el año 2000. Yo, si alguno de vosotros tiene curiosidad por leer cosas así, un poco, aunque sean históricas y tal, os recomiendo que leáis esta tesis doctoral. Yo la leí en su día. Es una tesis, además, que habla de conceptos de arquitectura del software, porque él lo que hizo en esa tesis era intentar definir cuál era la arquitectura de la web, de la World Wide Web. Entonces es la arquitectura del software. Es decir, voy a intentar definir cuál es la arquitectura del software de la web. Entonces ahí lo justifica, habla también de los atributos de calidad. Es bastante interesante. Entonces, bueno, lo que es REST es que él dice, bueno, en la web lo que tenemos son recursos, tenemos el concepto de recursos, pero estos recursos lo que hacemos es transferir una representación del estado de estos recursos. O sea, nosotros vamos a hacer consultas y vamos a ver en el estado en el que están y transferimos una representación de ese estado, y el API que vamos a utilizar, el interfaz, va a ser homogéneo. Entonces, ese interfaz va a estar basado, bueno, hay algún verbo más, pero va a estar en el verbo get, put, post, delete. También, bueno, por ejemplo, en Solid se utiliza mucho el de patch también para añadir cosas, y 4 o 5 verbos más, pero nada más. Es decir, vamos a tener un interfaz uniforme, vamos a transferir representaciones del estado de estos recursos, y también vamos a tener unos endpoints que están identificados con URIs, que eso es la forma de identificarlos. Entonces, eso es un poco las restricciones que tenemos. También hay varias variantes de RESTful. Es cuando cumple REST así al dedillo, y hay alguna variante que es REST RPC, que es cuando a veces algunas de estas cosas un poco te las saltas, ¿vale?
REST podéis ver lo que es como un estilo combinado de arquitectura basada en capas, cliente-servidor y también con código bajo demanda a veces cuando tienes JavaScript, aunque esto es opcional, y también tienes una interfaz uniforme, porque al final tú tienes una forma de identificar los recursos, manipulas unas representaciones de los estados de los recursos y puedes también enlazar a otros recursos. Esto es lo que se llama, no sé si lo tengo en la siguiente transferencia, pero HTOAS, esto significa Hypermedia as the Engine of Application State, y eso es que cuando tú mandas una respuesta de un recurso, puedes mandar enlaces a otros recursos que puedes luego poder continuar trabajando con ellos. Sobre la interfaz uniforme, lo que podemos decir en REST es que es interesante que se pueden clasificar los diferentes métodos, aquí puse los 4 más populares, según sean seguros o idempotentes. Y esto lo que significa es lo siguiente. Si son seguros, quiere decir que cuando ejecutas ese método vas a cambiar el estado del servidor. Y si son idempotentes, quiere decir que si ejecutas n veces ese método, es lo mismo que ejecutarlo una única vez. ¿Vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, get es seguro y es idempotente, porque lo que hace es consultar un recurso, es decir, es hacer un get, es buscar información sobre un recurso, entonces esto pues es a la vez seguro y idempotente, porque si lo ejecutas 5 veces un get, es lo mismo que ejecutarlo una única vez, te devuelve la información de ese recurso y además no modificas el estado del servidor. Es la única que es segura, las demás modifican. Delete no es seguro porque estás borrando un recurso, pero si ejecutas 5 veces un delete es lo mismo que ejecutarlo una única vez, porque al final el resultado es que borraste ese recurso. Sin embargo, luego el post no es ni seguro ni idempotente, porque el post lo que haces es actualizar un recurso. Imaginad que estáis incrementando un número. Entonces, lo incrementas un número, y entonces si tenías un 1, devuelves un 2. Si lo vuelves a incrementar, se va a un 3, y luego un 4, y así sucesivamente. Pero luego es idempotente. Perdón, no es idempotente por lo mismo, porque si lo haces 5 veces, el resultado de incrementar un número, pues si empezabas en el 1, al hacerlo 5 veces vas a tener un 5, ¿vale? Entonces estás incrementando, estás modificando esto. Sin embargo, el put, fijaros que no es seguro porque es como actualizar un valor. Imagínate que dices, quiero cambiar el valor de Pepe a Juan, por ejemplo. Si haces esa actualización, entonces no es seguro porque estás modificando el servidor, pero sí es idempotente. Es decir, si ejecutas 5 veces cambiar el valor de Pepe a Juan, es lo mismo que ejecutarlo una única vez. El resultado final es cambiar el valor de Pepe a Juan. ¿Vale? Entonces, esas 5 modificaciones es lo mismo que una sola. ¿Por qué es importante que sea idempotente? Porque puedes tener nodos intermedios que si detectan que estás haciendo 5 veces put, pueden quitar esos 5 y dejarlo solamente en 1. Vale, lo mismo que si detectas que tienes 5 deletes al mismo recurso, pues puedes dejarlo solamente en 1, puedes optimizarlo. Y lo mismo con lo que sea seguro. Si sabes que una operación es segura, pues puedes cachearlo. Es decir, si estás consultando el resultado de un recurso y sabes que siempre te va a dar, por ejemplo, si es por ejemplo, sumar 2 números, si estás sumando 2 y 3 y el resultado siempre es 5, como es una operación que es segura, porque no estás modificando el resultado del servidor, cada vez que ejecutas 2 más 3 te va a devolver 5, pues puedes tener ese resultado cacheado. Entonces no necesitas ir al servidor original, puedes tener nodos caché intermedios que capturan el resultado de esas operaciones. ¿Vale? Entonces ya digo, esto te permite optimizar el uso de la web. Lo del HTOAS es lo que contaba antes, que te puedes devolver enlaces a otros recursos y entonces, bueno, te permite, en general, tú no estás guardando el estado de la aplicación. En el protocolo REST, el estado de la aplicación normalmente se va gestionando a partir de que los clientes van guardando estas representaciones de los estados. Al final, si consigues todas estas cosas, pues tienes estas ventajas, ¿no? Que al final tú estás separando las responsabilidades entre los clientes y los servidores, hay un acoplamiento muy débil entre estos dos sistemas, el interfaz es uniforme y entonces tú puedes comprender, si estás haciendo un put o un delete, entiendes fácilmente lo que significa, mientras que si haces un remote procedure call combinado que borra un recurso y a la vez actualiza otro,
te puede resultar más complicado. Esto permite que sea mucho más escalable porque tú puedes optimizar los servidores, puedes tener cachés intermedias, lo que pongo aquí, y también puedes mejorar los tiempos de respuesta. Problemas que tiene el REST, que muchas veces la gente no lo entiende bien del todo, entonces hay mucha gente que utiliza REST, pero en realidad tiene este estilo híbrido. Hay gente que piensa que REST es simplemente utilizar JSON, que eso es un error. O sea, REST es una filosofía basada en recursos con esos interfaces uniformes, entonces hay que entenderlo bien. Y a veces pues hay otros requisitos que necesitas como la seguridad, las transacciones, etcétera, que con REST pues pueden ser un poco más complicadas. Al final, también decir que REST es un estilo compuesto, y eso es interesante para que vayáis viendo ya un poco que los estilos arquitectónicos que yo fui diciendo, tú puedes partir de estilos arquitectónicos básicos, como es el estilo en capas y el estilo cliente-servidor, les vas añadiendo cosas y interfaz uniforme, esto sería pipes and filters como interfaz uniforme, código bajo demanda que veíamos antes, todo esto, y al final todo esto es lo que se convierte en REST, ¿vale? Por eso también creo que es interesante que lo veáis. Luego, de las arquitecturas que vamos a hablar ahora, hay un estilo arquitectónico que se basa en servicios, que es cuando tú ofreces una serie de servicios al exterior. Entonces tú tienes una interfaz de usuario con un conjunto de servicios, muchas veces con una base de datos común, y entonces al final pues cada unidad que estás desplegando pues son diferentes servicios, pero todos tienen esta característica de las arquitecturas basadas en servicios, de que tienes una base de datos común. Bueno, las restricciones, las ventajas y los retos de esto, al final, las arquitecturas basadas en servicios pues te permiten una cierta modularidad en el desarrollo, porque puedes separar los diferentes servicios entre en diferentes partes. Cada servicio puede estar hecho, a lo mejor este está hecho en Java y este está hecho en .NET y el otro en Scala, por ejemplo. Es decir, puedes tener diferentes implementaciones y hay muchos frameworks para hacer estos servicios, ¿vale? Yo creo que muchos sistemas, no sé, en sistemas distribuidos de Internet, no sé la práctica, hasta ahora, todos los años, era con una arquitectura basada en servicios. Tú tenías varios servicios y estos luego los implementabas y casi todos utilizaban una base de datos común. ¿Cuál es el reto de estas arquitecturas basadas en servicios? Muchas veces es cómo descomponer la base de datos, el partir la base de datos y luego cómo evolucionar al cambio de estos servicios. Entonces esto vamos a ver, o sea, este estilo arquitectónico de arquitectura basada en servicios lo pongo aquí sobre todo como para contrarrestar el siguiente, que es el que vamos a ver ya el próximo día, que es el de microservicios. ¿Vale? El próximo día ya nos vamos a meter a hablar de microservicios y es un poco para distinguirlo de las arquitecturas basadas en servicios. Entonces con esto vamos a...